¿Cuántas veces has hablado de tus sueños, solo para verlos desvanecerse en el aire? Si alguna vez has experimentado esa frustración, te invito a comentar abajo, listo para descubrir el poder del silencio divino. Al hacerlo, no solo estarás reafirmando tu deseo de crecer espiritualmente, sino que también te estarás preparando para recibir las profundas enseñanzas que Dios tiene reservadas para ti. Querido amigo, quédate con nosotros hasta el final de este video, porque lo que aprenderás hoy puede transformar tu forma de ver el mundo y a ti mismo. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes inspiradores. Ahora, sin más, comencemos. Parte 1. El misterio de tus palabras. ¿Y si te dijera que lo que pronuncias en voz alta está moldeando tu destino? ¿Y si tus palabras, incluso las más pequeñas, están escribiendo líneas invisibles en el tejido mismo de tu realidad? Porque no solo hablas, creas. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla que cae en el campo fértil de tu vida. Y tarde o temprano, da fruto. Puede que no lo notes al instante. Puede que pienses que fue solo una expresión, una reacción, un desahogo, pero el universo, lo divino, lo eterno, lo registra todo. Hay una antigua sabiduría que dice, en el principio era el verbo. No fue la acción, no fue el pensamiento, fue la palabra, porque lo que decimos lleva una vibración, y esa vibración tiene poder creativo. Lo que declaras con tu boca tiene poder de levantar muros o derribarlos, de abrir caminos o cerrarlos, de sanar o destruir. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no puedo, no valgo, siempre me pasa lo mismo? ¿Y cuántas veces esas palabras se han cumplido? No porque sea una maldición, sino porque lo convertimos en una profecía. El poder de tus palabras no es algo simbólico, es real, es espiritual. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Tus palabras revelan lo que habita en lo profundo de ti, y al pronunciarlas, le das vida a lo que llevas dentro. Es como si tu voz fuera una llave, una que abre puertas en el mundo físico y también en el espiritual. Si todo lo que dices tiene una energía, una frecuencia, ¿qué estás liberando tú al hablar? ¿Estás sembrando luz o oscuridad? ¿Fe o miedo? ¿Gratitud o queja? Y no se trata de repetir frases bonitas sin sentirlas. Se trata de despertar, de hacer consciente lo que antes decías en automático, de entender que cada palabra puede ser una oración o una sentencia. ¿Te das cuenta de lo sagrado que es hablar? Parte 2. Palabras que bendicen y palabras que atan. No todas las palabras son iguales. Algunas sanan, otras hieren. Algunas abren puertas que parecían cerradas desde hace siglos, y otras encadenan el alma en prisiones invisibles. Hay palabras que elevan, que te hacen recordar quién eres, que despiertan algo dormido en tu interior. Y hay palabras que matan lentamente, que apagan el fuego del espíritu, que susurran mentiras hasta que comienzas a creerlas como verdad. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que cargan tus labios? Cada vez que hablas, estás sembrando en ti y en los demás. ¿Pero qué estás sembrando? ¿Bendición o destrucción? En Proverbios 6:21 se nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es una metáfora poética, es una advertencia, una revelación divina. Tus palabras tienen la capacidad de traer vida o invocar muerte, y no solo afecta a otros, te afecta a ti. ¿Cuántas veces te has detenido a escuchar cómo te hablas? ¿Te animas o te saboteas? ¿Te llamas valiente o fracasado? ¿Te hablas con compasión o con dureza? Porque lo que declaras sobre ti, lo estás escribiendo en tu alma. Cada yo no soy suficiente, esto es imposible, nunca lo lograré, es una cadena más que colocas sobre tu espíritu. Pero también puedes romperlas. Puedes comenzar a hablarte con palabras que te devuelvan el poder. Jesús sanaba con la palabra. No golpeaba, no forzaba. Él decía, levántate, sé limpio, ve en paz. Y lo invisible obedecía. ¿No crees que lo que tú declaras también tiene poder cuando viene desde la fe, la verdad y el amor?
Porque cuando hablas con conciencia, cuando entiendes el poder de tu voz, cada palabra se convierte en un acto sagrado, una extensión de tu espíritu, una ofrenda o una daga. Hoy puedes decidir cambiar tu lenguaje, dejar de repetir lo que te enseñaron por miedo o costumbre, y empezar a declarar lo que te alinea con tu propósito, con tu esencia, con lo divino. Tus palabras pueden ser oración, aunque no digas amén. Parte 3. El silencio como espacio sagrado. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo más grande que las palabras. Un silencio que no te vacía, sino que te llena, que no te aísla, sino que te conecta. Ese es el silencio del alma cuando está en comunión con Dios. Porque hay momentos en los que hablar sería interrumpir a Dios. Momentos en los que lo más sabio no es decir, sino escuchar. No escuchar con los oídos, sino con el corazón, con esa parte de ti que reconoce lo sagrado cuando se manifiesta. La Biblia nos recuerda que hay un tiempo para callar, y ese tiempo no es señal de debilidad, ni de cobardía, ni de indiferencia. Es una demostración de sabiduría, de dominio propio, de confianza total en que no todo necesita ser dicho, ni todo necesita ser explicado. Jesús mismo, cuando fue llevado ante sus acusadores, guardó silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que 1000 palabras. Porque el silencio de alguien que conoce la verdad es más poderoso que el ruido de quienes intentan ocultarla. Cuando eliges callar, no estás perdiendo. Estás decidiendo que tu energía no merece ser malgastada, que tu paz no merece ser interrumpida, que tu alma no necesita defenderse, porque está protegida por Dios. ¿Has sentido alguna vez ese impulso de hablar, pero una voz interna te dice no digas nada? Esa voz es sabiduría divina. Es el Espíritu Santo guiándote a actuar con discernimiento. Porque el silencio no siempre es una ausencia. A veces es una respuesta, una afirmación, una oración muda que llega al cielo más rápido que cualquier palabra. Y cuando eliges ese silencio sagrado, algo se transforma en tu interior. Comienzas a vivir desde la quietud, desde la escucha, desde la profundidad. Comienzas a hablar solo cuando hay vida en tus palabras, y a callar cuando sabes que tu alma ya lo ha dicho todo. Parte 4. El poder de las palabras en la creación. Dios no construyó el mundo con ladrillos, sino con palabras. No moldeó la tierra con manos físicas, sino con decretos espirituales. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Te das cuenta del poder que hay en una palabra hablada desde la esencia divina? Las palabras son actos de creación. Cada vez que hablas, estás formando realidades. Estás sembrando, estás esculpiendo, estás activando energía. Lo que sale de tu boca no desaparece, viaja, transforma y regresa. Y por eso Jesús nos advirtió, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque no se trata solo de evitar decir cosas malas. Se trata de entender que cada palabra lleva una intención, una frecuencia, una semilla espiritual. Por eso, cuando bendices, esa bendición recorre caminos invisibles que impactan en otros. Y cuando maldices, esa energía también regresa. Todo lo que pronuncias tiene una consecuencia, un eco eterno. ¿Has notado cómo una sola frase puede levantar a alguien o destruirlo? Cómo unas pocas palabras pueden sanar años de dolor o abrir heridas que tardan en cicatrizar. Así de potentes son tus palabras. Así de sagrada es tu voz. Y no es casualidad que Jesús fuera llamado el Verbo, porque Él es la palabra viva, la manifestación divina hecha voz, hecho carne. Cuando tú hablas alineado con Él, tus palabras también se vuelven creativas, milagrosas, proféticas, capaces de abrir puertas que nadie puede cerrar. Pero cuando hablas desde la herida, desde la ira, desde el juicio, también estás creando, pero desde el dolor. Estás repitiendo patrones que se te fueron impuestos. Por eso Dios te llama hoy a transformar tu lenguaje, a dejar de hablar desde el ego y empezar a hablar desde el alma. Cada vez que digas algo, pregúntate, ¿esto edifica? ¿Esto libera? ¿Esto sana? Porque si no, quizá lo más sabio sea callar. No porque no tengas derecho a hablar, sino porque tu voz es demasiado sagrada para desperdiciarla.
Parte 5. La sabiduría silenciosa que habla al corazón. En cada uno de nosotros hay un espacio de silencio, un rincón interno donde habita la sabiduría más pura y profunda. No es la sabiduría que se aprende a través de los libros, ni la que se obtiene de las experiencias terrenales. Es la sabiduría divina, la que está disponible para todos, pero que pocos se atreven a escuchar. Es curioso cómo, a lo largo de nuestra vida, buscamos respuestas a gritos. Buscamos conocimiento en las palabras de los hombres, en las fórmulas científicas, en los consejos de los demás. Pero lo cierto es que la respuesta está siempre al alcance de nuestro interior, en ese silencio que nos conecta con Dios. Dios ha creado el mundo de tal manera que toda la sabiduría está oculta en el silencio. Cuando estás dispuesto a callar, no solo de palabras, sino de pensamientos y preocupaciones, es cuando el Espíritu Santo puede hablar a tu corazón. Es un susurro sutil, pero cargado de verdad y poder. Es un recordatorio de que, a pesar de las tormentas externas, en tu interior existe una paz que trasciende todo entendimiento. Piensa por un momento en aquellos momentos en que has estado en silencio, quizás meditando o simplemente observando el cielo. ¿No has sentido cómo, al no estar haciendo ruido, el universo entero parece hablarte? Cada estrella en el cielo, cada brisa que pasa, cada amanecer, te habla de la presencia divina. La sabiduría divina no tiene prisa. Es paciente, tranquila, y su mensaje siempre llega en el momento perfecto. No se impone, no exige. Solo espera ser escuchada por aquellos que están dispuestos a callar para escuchar. Y cuando esta sabiduría entra en tu vida, todo cambia. Ya no sigues el flujo del mundo, sino que caminas con una dirección clara, guiado por la luz del conocimiento eterno. Jesús nos enseñó esta verdad cuando se retiraba a orar en silencio, a menudo durante largos periodos. Él, el Maestro de todos, sabía que la conexión con Dios no se logra en medio del ruido y las distracciones, sino en la quietud y la soledad. Y no solo oraba para pedir, sino para escuchar. Él sabía que en el silencio se encuentran las respuestas más profundas y las revelaciones más poderosas. ¿Estás dispuesto a abrazar el silencio en tu vida? ¿A permitir que esa sabiduría divina te hable? No importa cuánto ruido haya a tu alrededor. Si eliges callar, si decides abrir tu corazón, descubrirás una paz que el mundo no puede ofrecer. Parte 6. Las palabras como puentes que conectan el cielo y la tierra. Las palabras tienen el poder de conectar lo divino con lo terrenal. Son como puentes que unen dos mundos, el de lo humano, limitado por el tiempo y el espacio, y el de lo eterno, infinito y sagrado. Cada vez que hablas, tienes la oportunidad de crear una conexión profunda con el reino de los cielos. Este poder de las palabras no es solo un don de los humanos, sino una manifestación directa de la creación divina. En el principio, Dios usó las palabras para dar forma al mundo. Sea la luz, y la luz fue creada. Desde el principio, las palabras fueron vehículos de poder y vida. Y nosotros, como sus criaturas, fuimos llamados a usar nuestras palabras de la misma manera. Imagina por un momento que tu boca es un conducto divino. Cada palabra que pronuncias, cada oración que haces, tiene el potencial de cambiar el curso de los eventos, de transformar la realidad a tu alrededor. La palabra dicha con fe y amor puede sanar, puede liberar, puede crear un futuro mejor. Las palabras que eliges no solo afectan a los demás, sino también a ti mismo. Hay un poder intrínseco en las palabras que nos define como seres humanos. Si eliges hablar palabras de vida, entonces comienzas a vivir en esa vibración, en esa energía. Y si eliges hablar palabras de destrucción, entonces es esa la realidad que construirás a tu alrededor. Jesús, como el Verbo de Dios, mostró el ejemplo supremo de cómo las palabras pueden transformar. En él, las palabras no eran solo sonidos, eran acciones poderosas y vivas. Sanaban a los enfermos, liberaban a los cautivos, levantaban a los caídos. Y Él nos enseñó nosotros, sus seguidores, que nuestras palabras, alineadas con el Espíritu, pueden hacer lo mismo. Pero, ¿cuántas veces hemos usado nuestras palabras para causar dolor, para juzgar o para maldecir? ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar, permitiendo que las emociones momentáneas guíen nuestra lengua?
La Escritura nos recuerda que seremos juzgados por cada palabra que salga de nuestra boca, porque nuestras palabras tienen consecuencias eternas. Al comprender el poder de nuestras palabras, debemos ser más conscientes de lo que decimos. Cada vez que hablemos, que nuestras palabras sean un reflejo de la paz de Dios, que sean puentes que conectan el cielo con la tierra, que traen sanación y amor, no división ni destrucción. Parte 7. El silencio como canal de transformación profunda. El silencio es mucho más que la simple ausencia de ruido. Es un espacio sagrado donde se encuentran el alma y el espíritu. En el mundo moderno, donde las distracciones son constantes, el silencio se ha vuelto casi un lujo, algo que se busca con dificultad en medio del bullicio. Pero es en este espacio de quietud donde experimentamos la transformación más profunda. Este es un silencio que no está vacío, sino lleno de una energía viva, que espera ser escuchada por aquellos que buscan respuestas verdaderas. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es una presencia. Es una vibración que emana desde lo más profundo de nuestro ser, una resonancia que nos conecta con Dios. Y cuando elegimos el silencio, nos abrimos a la posibilidad de recibir una revelación divina. Es como si en el mismo vacío de las palabras se comenzara a escribir una nueva historia, una historia que está en completa armonía con el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Al elegir el silencio, no solo nos estamos alejando de las distracciones externas, sino que también nos estamos acercando a nuestra esencia más profunda, a nuestro ser divino. Es ahí donde el Espíritu de Dios comienza a actuar con poder transformador. No es en el ruido del mundo donde experimentamos la paz, sino en el silencio de nuestros corazones. Jesús mismo practicó el silencio para conectarse con Dios. Se retiraba a orar y meditar, buscando la guía divina. No se trataba de un silencio vacío, sino de un silencio cargado de intención, de escucha activa, donde se podía recibir sabiduría, fuerza y dirección. Es en el silencio donde se recibe el poder de Dios para sanar, para restaurar, para transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. El silencio se convierte en un canal de transformación porque es cuando callamos que podemos escuchar lo que verdaderamente importa, la voz de Dios que nos habla a través de nuestro ser interior. Este proceso de interiorización es fundamental para todos los que buscan una vida de crecimiento espiritual. No es un acto pasivo, es un acto de profunda receptividad. Al practicar el silencio, podemos abrir un espacio en nuestro corazón para que Dios hable y nos guíe en el camino de la transformación. Este silencio no es un vacío, es un espacio de llenura, donde lo divino se manifiesta de maneras que nuestras palabras nunca podrían describir. Parte 8. El poder de la palabra para crear realidades. Las palabras tienen la capacidad de dar vida o destruir. En la vida cotidiana, a menudo subestimamos la profundidad de su poder. Pero en el plano espiritual, las palabras son fuerzas poderosas que pueden dar forma a nuestra realidad. Cuando Dios creó el universo, lo hizo a través de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y la luz apareció. En el mismo sentido, nuestras palabras tienen la capacidad de crear o destruir, de construir o de derribar, de sanar o de herir. Es esencial comprender que cada palabra que pronunciamos tiene una vibración, una frecuencia, y como tal, tiene poder de influir no solo en nuestra vida, sino también en la vida de quienes nos rodean. Una palabra dicha con amor, fe y esperanza puede traer sanación a un corazón roto. Una palabra dicha con ira, resentimiento o negatividad puede sembrar discordia y sufrimiento. La Escritura nos dice que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Esto es una verdad profunda que debemos internalizar. En cada conversación, en cada interacción, nuestras palabras tienen un impacto mucho más grande de lo que creemos. No son solo sonidos que salen de nuestra boca, son semillas que plantamos en el corazón de quienes nos escuchan, y esas semillas crecerán dando frutos de vida o de muerte. Jesús, con su palabra, obró milagros. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, calmó tormentas, todo a través de la autoridad de su palabra. Y Él nos enseñó que como hijos de Dios, nosotros también tenemos la capacidad de hablar palabras de poder que pueden cambiar nuestras circunstancias y la de los demás. Las palabras son instrumentos divinos a nuestra disposición. Si las usamos de acuerdo con la voluntad de Dios, podemos crear realidades transformadoras.
Es importante ser conscientes de lo que hablamos. Nuestras palabras no solo reflejan nuestro interior, sino que también moldean nuestro futuro. Cada vez que hablamos, estamos sembrando. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestras palabras sean semillas de amor, fe, esperanza y paz. Es a través de las palabras que proclamamos la gloria de Dios, que damos testimonio de su poder y su bondad. La palabra no es solo un medio de comunicación, sino un vehículo de creación. Lo que decimos tiene poder de formar nuestra realidad. Si hablamos vida, entonces esa vida será manifestada en nuestro entorno. Si hablamos bendición, entonces esa bendición será derramada sobre nosotros y sobre los demás. Pero si hablamos maldición, el mal será lo que cosechemos. Por eso, cada vez que uses tu voz, recuerda que tus palabras son un reflejo de tu fe. Usémoslas sabiamente, para construir, para sanar, para alabar y para glorificar a Dios en todo lo que decimos. No subestimes el poder de tu palabra. A través de ella, Dios puede obrar milagros en tu vida y en la vida de los demás. Parte 9. La sabiduría del silencio interior y su poder de manifestación. El silencio interior es mucho más que solo un estado de calma. Es un estado profundo de conexión con el ser divino, donde dejamos que la sabiduría universal fluya sin interferencia de nuestros pensamientos, emociones o deseos mundanos. Esta quietud es el vehículo que permite que la luz de Dios se manifieste en nuestra vida de una manera poderosa y transformadora. Es en este silencio donde se escuchan las verdades más profundas, donde se perciben las respuestas a nuestras preguntas más profundas. El ruido constante del mundo exterior puede dificultar nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. La frenesí de la vida diaria, los pensamientos apresurados, las preocupaciones que nos acechan, todo esto nos aleja de la paz interna que es necesaria para que podamos entrar en contacto con la guía divina. Pero en el silencio, el caos se disuelve y el Espíritu de Dios tiene la oportunidad de hablar en nuestro interior. Es como si todo lo que está mal en nuestras vidas pudiera ser resuelto cuando estamos dispuestos a aquietar nuestra mente y corazón. Cuando callamos y escuchamos, permitimos que la sabiduría infinita de Dios se derrame en nuestra alma. Este es un tipo de sabiduría que no se aprende con el intelecto, sino con el alma. Es un saber que va más allá de las palabras, un conocimiento que va directo al corazón. Cuando las Escrituras hablan de la sabiduría de Dios, no se refieren solo a la sabiduría intelectual o lógica, hablan de una sabiduría espiritual que proviene directamente de su presencia. Esta sabiduría se encuentra en el espacio interior de silencio que hemos creado, un espacio en el cual no estamos preocupados por lo que debemos hacer o por lo que nos falta, sino simplemente presentes ante la voluntad divina. Cuando realmente escuchamos en ese silencio interior, comenzamos a reconocer la guía de Dios en nuestras decisiones, en nuestra vida cotidiana. Cada pequeño acto se convierte en una extensión de su propósito, y nuestras acciones se alinean con la realidad divina, manifestándose en milagros tangibles y transformadores. La vida deja de ser una secuencia de decisiones tomadas al azar y se convierte en una danza divina, donde cada paso que damos está guiado por la sabiduría infinita. El silencio interior es la clave para desbloquear el potencial divino que hay dentro de nosotros. Es en ese silencio donde podemos ver más allá de la superficie de la vida y descubrir el propósito divino en todo lo que hacemos. Así como la creación fue manifestada a través de la palabra de Dios, nosotros, al estar en silencio y en completa sintonía con Él, comenzamos a manifestar la realidad que está alineada con el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Parte 10. La unión de la palabra y el silencio en la creación de realidades divinas. En el corazón del proceso de creación divina encontramos una poderosa dualidad, la palabra y el silencio. Ambas son necesarias para crear la realidad que deseamos, y juntas tienen el poder de manifestar lo que está en el corazón de Dios. La palabra es el vehículo a través del cual proclamamos el poder divino, y el silencio es el espacio donde esa energía puede tomar forma. Cada una tiene su papel específico, y cuando se combinan correctamente, se convierten en un acto sagrado de creación. La palabra, como hemos discutido anteriormente, tiene un poder inmenso, no solo para crear, sino para transformar. La palabra pronunciada con fe tiene la capacidad de traer luz a las tinieblas, de dar vida a lo que estaba muerto, de sanar lo que estaba herido. Pero sin el silencio,
esa palabra carecería de la energía divina que necesita para ser completamente efectiva. El silencio es el terreno fértil donde las semillas de nuestras palabras pueden germinar y crecer. Imagina que estás pronunciando una oración o afirmación poderosa. Si lo haces con fe, esa palabra tiene poder. Pero si la acompañas con un silencio profundo, reverente, en el que estás completamente presente ante la voluntad de Dios, esa palabra toma una vibración aún más fuerte. El silencio no es una ausencia, sino una preparación del alma para recibir la plenitud de la energía divina que fluye de las palabras que estamos pronunciando. Cada vez que hablamos, estamos sembrando una semilla en el campo de la creación. Pero es en el silencio donde esa semilla tiene la oportunidad de crecer y dar frutos. Es como si la palabra que sale de nuestra boca es el catalizador, y el silencio es el espacio donde la creación divina se despliega. Este silencio crea la atmósfera perfecta para que la palabra se manifieste, para que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros y en nosotros. Es esencial comprender que la combinación de la palabra y el silencio no es algo que debe hacerse de forma consciente solo en momentos específicos, como cuando estamos orando. Es un estilo de vida, una forma de estar presente en todo momento. A través de la palabra, declaramos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, y en el silencio nos rendimos a esa voluntad, permitiendo que se haga realidad. Cuando vivimos de esta manera, nuestras vidas se convierten en una expresión continua de la creación divina. Parte 11. El poder de la palabra en la manifestación de realidades divinas. La palabra, en su esencia más profunda, es el puente entre el mundo material y el espiritual. Todo lo que existe fue creado a través de la palabra de Dios. En el principio, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, Génesis 1, 3. Desde el principio de la creación, la palabra tiene un poder fundamental, un poder que trasciende la simple pronunciación de sonidos y se adentra en el reino de lo invisible, lo eterno. La palabra no solo crea lo que vemos, sino que tiene el poder de transformar lo que no vemos. Tiene la capacidad de cambiar nuestra realidad, de alterar las circunstancias, de manifestar el reino divino en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos, ya sea para expresar una oración, una afirmación o incluso nuestros pensamientos más profundos, estamos enviando ondas de energía al universo. Estas ondas no son simples vibraciones sonoras, sino manifestaciones de nuestra fe, nuestro entendimiento y nuestra conexión con lo divino. La palabra que pronunciamos no solo refleja lo que pensamos, sino que también establece una intención en el mundo espiritual, un acto de creación con Dios. Las palabras, entonces, son poderosas herramientas que nos permiten manifestar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Pero no todas las palabras son iguales. Las palabras que salen de nuestra boca deben estar impregnadas de fe y de una vibración elevada. Si hablamos de manera vacía, si nuestras palabras carecen de intención y profundidad, no tienen el mismo poder. Las palabras de fe, las que surgen del corazón lleno de confianza en la bondad y sabiduría de Dios, son las que tienen un impacto real y tangible en la creación de la realidad. El problema que muchas veces encontramos es que no somos conscientes de la enorme cantidad de palabras que pronunciamos a diario. La mayoría de las veces, nuestras palabras son impulsivas, caóticas, llenas de miedo, duda o frustración. Y este tipo de palabras, lejos de crear lo divino, perpetúan nuestras inseguridades, temores y limitaciones. Es por eso que debemos aprender a usar nuestras palabras con sabiduría, a ser conscientes de lo que decimos, y a afirmar constantemente lo bueno, lo verdadero y lo divino. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene el poder de edificar o destruir, de sanar o de herir, de crear o de deshacer. Por ello, es crucial aprender a usar este poder con responsabilidad. La palabra también tiene un efecto directo sobre nuestra realidad emocional. Cuando hablamos negativamente sobre nosotros mismos o sobre nuestra vida, creamos un entorno interno de pesimismo y desesperanza. Sin embargo, cuando hablamos con fe, con esperanza y con confianza en la providencia divina, estamos cultivando una mentalidad de abundancia, paz y serenidad. La forma en que hablamos sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias, sobre las personas que nos rodean, tiene un impacto directo en cómo experimentamos esa vida. Uno de los aspectos más poderosos de la palabra es su capacidad para generar transformaciones en nuestra vida.
Las palabras pueden ser el catalizador para un cambio real. Al principio, las palabras que pronunciamos pueden parecer como simples afirmaciones o deseos, pero a medida que las repetimos y las declaramos con fe, ellas comienzan a manifestarse en nuestra realidad. Esto se debe a que, en el plano espiritual, nuestras palabras son como semillas que plantamos en el terreno fértil de nuestras almas. Y así como una semilla crece y da fruto en la tierra, nuestras palabras, cuando se alimentan con fe y esperanza, crecen y dan frutos en nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó sobre el poder de la palabra, cuando dijo en Mateo 5:20, «Si tuvierais como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible». Aquí, Jesús no solo nos habla de la fe, sino de la acción de hablar, de declarar, de usar nuestras palabras como una herramienta de transformación. Cuando hablamos con fe, nuestras palabras tienen el poder de mover montañas, de cambiar situaciones que parecen imposibles. Pero esa fe debe ser sincera, profunda y estar respaldada por la creencia total en el poder de Dios. Es importante también recordar que nuestras palabras tienen una vibración energética que se extiende mucho más allá de nuestra propia experiencia. Cada palabra que pronunciamos tiene un impacto no solo en nosotros, sino también en el entorno que nos rodea. La energía de nuestras palabras puede influir en las personas con las que interactuamos, puede elevar el ánimo de alguien o, por el contrario, hundirlo en la desesperación. Por lo tanto, nuestras palabras no son solo un reflejo de lo que creemos, sino también una extensión de nuestra responsabilidad divina de sanar y bendecir a los demás. Parte 12. El silencio, el espacio sagrado para la revelación divina. El silencio, muchas veces subestimado y malinterpretado, es en realidad uno de los más poderosos medios de conexión con lo divino. En una era saturada de ruido constante, donde los estímulos son interminables, encontrar momentos de silencio se ha convertido en un acto de rebeldía espiritual. Pero el silencio no es solo la ausencia de sonidos, es un estado profundo de quietud y presencia que nos permite escuchar la voz de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Es en el silencio donde las respuestas llegan, donde la sabiduría divina se manifiesta, donde el alma se encuentra con su verdadero propósito. En el mundo espiritual, el silencio es considerado un espacio sagrado. Es en este espacio donde la conciencia se eleva, donde las preocupaciones mundanas se disipan y donde nos conectamos con la fuente misma de toda creación. El silencio es el campo fértil en el que las semillas de la sabiduría divina germinan. Así como una semilla no puede crecer sin la oscuridad del suelo, nuestra alma no puede crecer sin el silencio interior que le permite germinar en lo profundo de nuestro ser. El problema con el ruido constante que nos rodea es que nos distrae de nuestra esencia divina. La mente se llena de pensamientos inútiles, las emociones se desbordan y, en consecuencia, nos desconectamos de la fuente de paz y serenidad que es Dios. Jesús, en muchos momentos de su vida, se retiraba a lugares solitarios para orar y escuchar la voz de su Padre Celestial. Él entendía el poder transformador del silencio. En un mundo ruidoso, el silencio se convierte en un acto de fe, una apertura al misterio divino que trasciende las palabras y las explicaciones lógicas. El silencio no es solo una herramienta para la paz interior, sino que también es esencial para la revelación divina. Cuando silenciamos nuestra mente y nuestro corazón, creamos un espacio en el que Dios puede revelarse. Es en este silencio donde escuchamos la dirección divina para nuestras vidas, donde recibimos las respuestas a nuestras preguntas más profundas. La sabiduría de Dios no suele manifestarse en los ruidos del mundo. Es en la quietud donde escuchamos su suave susurro, guiándonos hacia la verdad y la justicia. La clave del silencio espiritual no es solo evitar hablar, sino también aprender a silenciar los pensamientos. La mente humana está llena de ruido constante. Preocupaciones, deseos, dudas, miedos. Este ruido mental nos aleja de nuestra conexión con lo divino. El verdadero silencio es aquel que trasciende la mente y llega al corazón. Es un estado de quietud y confianza, un acto de rendición ante el misterio de la vida, un abrirse a la presencia de Dios sin la necesidad de respuestas inmediatas o explicaciones. Es en este estado de silencio donde encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que fluye desde el interior, desde una confianza profunda en la soberanía divina.
El silencio también nos enseña la humildad. En un mundo donde todos quieren hablar y ser escuchados, el silencio es un recordatorio de que no siempre necesitamos tener todas las respuestas. En el silencio, aprendemos a escuchar, a ser receptivos a la voz de Dios y a la voz de los demás. Es en el silencio donde experimentamos una profunda conexión con nuestro ser y con los demás. Nos enseña que la sabiduría no siempre está en las palabras, sino en el espacio que creamos para escuchar, para recibir y para comprender. Además, el silencio es una forma de adoración. En momentos de oración, cuando nos retiramos al silencio, no solo estamos buscando respuestas, sino también ofreciendo nuestra presencia y nuestra atención a Dios. La adoración no siempre se expresa en palabras. A veces, es simplemente un estar en su presencia, sin necesidad de pedir nada, simplemente siendo conscientes de su grandeza y su amor. El Salmo 46:10 nos recuerda la importancia de este silencio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo es un llamado a la quietud, a la calma, a silenciar todo lo que no sea Dios. En este momento de quietud, de profunda conexión con lo divino, encontramos la claridad, la paz y la dirección que tanto buscamos. El silencio no solo es un descanso del ruido externo, sino un descanso del caos interno. Es el espacio donde nos reconciliamos con nosotros mismos y con nuestro Creador. Parte 13. El poder de las palabras. La creación de realidades a través del habla. Las palabras que pronunciamos no son simplemente sonidos que emiten nuestros labios. Son poderosas herramientas de creación. En el principio, cuando Dios creó el universo, lo hizo a través de su palabra. En Génesis 1:3, la Escritura dice, «Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz». Desde ese momento, las palabras de Dios no solo trajeron el universo a la existencia, sino que continúan sustentándolo. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida, de crear orden donde hay caos, de sanar, restaurar y transformar. Si las palabras de Dios tienen tal poder, ¿qué impacto tienen las nuestras, creadas a su imagen y semejanza? Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de construir o destruir, de edificar o derribar. Las palabras son, en última instancia, el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 12:34, «Porque de la abundancia del corazón habla la boca». Si en nuestro corazón hay amor, paz y fe, nuestras palabras reflejarán esos valores. Si, por el contrario, hay temor, duda o enojo, nuestras palabras serán un reflejo de esa negatividad. Las palabras son semillas. Cada vez que hablamos, plantamos una semilla en nuestro propio corazón y en el corazón de los demás. Esta semilla puede crecer y dar fruto, ya sea positivo o negativo. Las palabras de aliento y esperanza pueden edificar a alguien, mientras que las palabras de crítica y condena pueden destruir. Es importante, por lo tanto, ser conscientes de lo que decimos, ya que nuestras palabras tienen un impacto más allá de lo que imaginamos. En Proverbios 6:21, la Biblia nos recuerda, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo subraya el poder trascendental de nuestras palabras. A través de ellas, podemos traer vida a nuestras circunstancias, a nuestras relaciones, a nuestras decisiones. O, por el contrario, podemos traer muerte, alejándonos de nuestros sueños y de nuestra relación con Dios. Las palabras son vehículos de energía. Lo que decimos tiene una resonancia en el mundo espiritual y físico. Si constantemente hablamos de fracaso, pobreza o enfermedad, estamos sintonizando nuestra vida con esas realidades. Pero si hablamos de bendición, éxito, sanidad y paz, estamos alineando nuestra vida con esos principios divinos. La Biblia no solo nos enseña sobre el poder de las palabras, sino también sobre la responsabilidad que tenemos al pronunciarlas. En Santiago 3:5-6, leemos, «Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad». La lengua tiene un gran poder. Con ese poder viene una gran responsabilidad. Si no controlamos lo que decimos, podemos encender un fuego que destruye relaciones, sueños e incluso nuestra paz interior.
Pero si aprendemos a usar nuestras palabras sabiamente, podemos encender un fuego de esperanza, amor y transformación. El poder de las palabras no solo afecta a los demás, sino también a nosotros mismos. Constantemente nos hablamos a nosotros mismos, y las palabras que usamos para describir nuestras vidas, nuestros logros y nuestras luchas tienen un impacto directo en nuestra mentalidad. Si constantemente nos decimos que somos incapaces, que no merecemos lo mejor o que nuestra situación nunca cambiará, estamos saboteando nuestro propio potencial. Pero si hablamos palabras de afirmación y fe, estamos alineando nuestra mente con la verdad de Dios, que nos ve como seres dignos, amados y capaces de superar cualquier obstáculo. Es en el poder de nuestras palabras donde también se revela nuestro propósito. Cada vez que hablamos, estamos eligiendo qué tipo de realidad queremos crear para nosotros mismos y para los demás. Las palabras de aliento, amor y sabiduría son las que construyen un mundo mejor, mientras que las palabras de odio, división y desesperanza contribuyen a la oscuridad que a veces parece envolvernos. Cuando elegimos hablar como Dios lo haría, cuando nuestras palabras reflejan su bondad, compasión y justicia, estamos participando activamente en la creación de su reino aquí en la tierra. El llamado de las Escrituras es claro. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Esto nos recuerda que nuestras palabras no son neutras. Cada palabra que pronunciamos tiene peso, y seremos responsables de cómo usamos ese poder. ¿Estamos construyendo el reino de Dios con nuestras palabras? ¿O estamos alimentando la división y el caos? Es importante reflexionar sobre cómo usamos este regalo divino, cómo nuestras palabras pueden ser una bendición y no una maldición. La oración es otro espacio donde las palabras cobran vida. Jesús nos enseñó a orar con fe y confianza y a declarar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al orar, no solo estamos pidiendo a Dios, sino que también estamos alineando nuestra voluntad con la suya. Las palabras de oración, especialmente cuando son pronunciadas con fe y sinceridad, tienen el poder de mover montañas. En Marcos 11:23, Jesús dice: «De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Estas palabras no son solo una promesa, sino una revelación del poder que tenemos al declarar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando oramos, estamos utilizando las palabras para manifestar la voluntad divina, para traer a nuestra realidad lo que Dios ya ha dicho en su palabra. La fe en nuestras palabras transforma nuestras circunstancias. No porque las palabras tengan poder por sí solas, sino porque las palabras pronunciadas con fe se alinean con el poder de Dios y son vehículos a través de los cuales Él obra en nuestra vida. Parte 14. El silencio como herramienta de transformación espiritual. El silencio es una de las herramientas más poderosas y transformadoras que tenemos a nuestra disposición, aunque a menudo es malinterpretado o ignorado. En un mundo tan ruidoso, lleno de distracciones, la capacidad de estar en silencio y en paz es un verdadero regalo. Pero, ¿qué significa el silencio en un sentido espiritual? ¿Por qué es tan importante y cómo puede ayudarnos a transformarnos? El silencio, al contrario de lo que muchos podrían pensar, no es simplemente la ausencia de sonido. Es un espacio sagrado, un refugio en el cual podemos escuchar la voz de Dios con claridad. En muchas culturas espirituales y tradiciones religiosas, el silencio ha sido considerado una puerta hacia lo divino. En la Biblia, el silencio no solo se asocia con la quietud, sino también con la obediencia y la presencia de Dios. En 1 Reyes 19, 11-12, leemos que Elías buscó a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbido apacible delicado. Este pasaje nos enseña que, aunque Dios puede manifestarse de muchas formas poderosas, a menudo lo hace en los momentos de silencio. Solo en el silencio podemos escuchar su susurro, su dirección y su guía. La importancia del silencio se refleja también en el ejemplo de Jesús. Durante su vida en la tierra, Él pasó momentos cruciales en total soledad y silencio, apartándose de las multitudes para conectarse con el Padre. En Lucas 5:16, se nos dice que Él se retiraba a lugares desiertos y oraba.
Jesús sabía que el silencio no era una pérdida de tiempo, sino una inversión en la intimidad con el Padre. Él entendía que, al alejarse de la vorágine de la vida cotidiana, podía discernir la voluntad de Dios con mayor claridad y profundidad. Este principio se aplica también en nuestras vidas. En medio de la agitación y las preocupaciones diarias, el silencio se convierte en un espacio de renovación espiritual. Cuando nos tomamos el tiempo para estar en silencio, no solo estamos alejándonos del ruido del mundo, sino que también estamos creando un espacio interno donde podemos reconectar con nuestra esencia más profunda y con Dios. Es en el silencio donde nuestro espíritu encuentra paz, donde nuestras cargas se aligeran y donde podemos escuchar las respuestas a las preguntas más profundas de nuestra alma. El silencio es también una forma de meditación. La meditación en la presencia de Dios no implica un esfuerzo por controlar nuestra mente, sino más bien un esfuerzo por quietarla, permitiendo que la mente se calme y se abra a la revelación divina. Al estar en silencio ante Dios, nos hacemos receptivos a su sabiduría. El Salmo 46:10 nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios. Este versículo nos recuerda que el acto de quedarnos en silencio no es un vacío, sino un acto de fe y confianza. Al silenciar nuestras mentes y corazones, estamos dando espacio para que Dios hable, para que su presencia llene nuestra vida. El silencio también tiene poder de transformar nuestras relaciones. A menudo, nos vemos atrapados en conversaciones constantes, en discusiones, en la necesidad de tener siempre algo que decir. Sin embargo, el silencio en las interacciones humanas puede ser una herramienta de sabiduría profunda. Proverbios 17:27-28 dice: El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. Aquí vemos que el silencio no solo es un acto de moderación, sino también una señal de discernimiento. A veces, callar es mucho más sabio que hablar, y el silencio en una conversación puede ser más elocuente que cualquier palabra. El silencio también nos invita a un acto de humildad. En la quietud de nuestro ser, nos enfrentamos a nuestra propia humanidad. El silencio nos recuerda que no siempre tenemos que tener una respuesta, no siempre debemos ser los que dominan la conversación. A través del silencio, nos rendimos ante la soberanía de Dios, permitiéndole a Él tomar el control y guiarnos en todo. Este acto de rendición es una forma de transformación, ya que nos libera del orgullo, la prisa y la necesidad de tener siempre la última palabra. En este espacio de humildad, aprendemos a escuchar más que a hablar y a ser receptivos a lo que Dios tiene para nosotros. En el contexto de la espiritualidad, el silencio es también un medio de autocontrol. Vivimos en una era donde las distracciones externas son incesantes y nuestras mentes están constantemente ocupadas con pensamientos que van y vienen. Pero, como nos enseña la Biblia, tenemos el poder de controlar lo que entra en nuestra mente. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a centrarnos en pensamientos que edifiquen nuestra vida espiritual, y el silencio se convierte en una herramienta que nos ayuda a apartarnos de las distracciones y enfocarnos en lo divino. El silencio, entonces, no solo es un acto de quietud física, sino también un acto de fortaleza espiritual. No se trata de ser pasivos, sino activos en nuestra búsqueda de la paz interna. En el silencio, cultivamos una fuerza interior que nos permite estar en paz en medio de las tormentas de la vida. Nos da la capacidad de escuchar las voces de sabiduría que no se escuchan en el ruido y nos permite percibir la presencia de Dios que nos rodea en todo momento. Hemos explorado a lo largo de este guión cómo el poder de las palabras y el silencio, lejos de ser conceptos abstractos, son fuerzas profundamente transformadoras en nuestras vidas. Las palabras, cuando se utilizan con sabiduría y conocimiento espiritual, pueden crear, sanar y guiar. Por otro lado, el silencio, lejos de ser simplemente la ausencia de sonido, es un espacio donde la presencia de Dios puede habitar en nosotros con más claridad que nunca.
La Biblia nos enseña que hay momentos para hablar y momentos para callar, y ambos tienen un propósito divino. El reto que se nos presenta es aprender a discernir cuándo es el momento adecuado para cada uno, y cómo hacerlo de forma que nuestras palabras y nuestro silencio honren a Dios y edifiquen a los demás. Como nos enseñó Jesús con su ejemplo de vida, tanto en el silencio como en la palabra, debemos ser canales de la voluntad divina. Cuando elegimos cuidadosamente nuestras palabras, nos alineamos con su propósito. Y cuando elegimos estar en silencio, nos rendimos a su soberanía, abriendo espacio para que Él obre en nuestras vidas de maneras que ni siquiera podríamos imaginar. En un mundo ruidoso, el silencio se convierte en un acto revolucionario, una resistencia al caos y una afirmación de nuestra fe. Al aprender a callar, aprenderemos también a escuchar, no solo el murmullo del mundo, sino la voz clara y amorosa de Dios. Y al elegir las palabras que usamos, podemos ser transformados y transformar a los demás, reflejando la luz divina en todo lo que decimos y hacemos. Este es el mensaje profundo que debemos llevar con nosotros. Cada palabra tiene el poder de construir o destruir. Cada silencio tiene el poder de sanar o vaciar. No subestimemos el impacto que ambos tienen en nuestra vida espiritual y en el mundo que nos rodea. Que aprendamos a usarlos con sabiduría, amor y reverencia, sabiendo que, al final, tanto nuestras palabras como nuestro silencio pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Así que, al final de todo esto, recuerda que en el balance perfecto entre hablar y callar se encuentra el verdadero poder espiritual. Que cada vez que hables, lo hagas con la intención de edificar, y cada vez que calles, lo hagas con el propósito de escuchar la voz de Dios. Así transformaremos no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean.